Ya, ¿no? Bueno, Sí. Ujú. ¿qué tal compañeros y profesoras? Pues nosotros les estamos haciendo este video de integrales de parte 2, que va a ser básicamente pues más ejercicios que teórico como en la de integrales parte uno, ¿no? Entonces, pues tenemos preparados unos 14 ejercicios más o menos, que inicialmente pues, los íbamos a presentar el viernes, ¿no? Pero bueno, a ver. Bueno, empezamos con la regla de la potencia inversa. Esta regla de la potencia inversa nos dice cómo vamos a integrar expresiones de la forma x a la n. Entonces, cuando integras esta forma, lo que tienes que hacer es sumarle al exponente y dividirlo entre ese exponente más 1. Entonces, básicamente lo que haces es incrementar 1 a la potencia y dividir entre la potencia más 1. Esta regla no aplica para cuando la potencia es menos 1. Recuerden que se utiliza el logaritmo. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, en este primer ejercicio tenemos x a la 9. Entonces, hay que seguir la regla de la potencia inversa. Vamos a sumarle a 9, 1. Y también vamos a dividirlo entre 9 más 1. Entonces, se puede ver que queda x a la 10 y va a ser dividido entre 10. Y es el resultado. 1 entre 10, x a la 10. Perdón, ahí se me fue otro procedimiento. Bueno, y viendo más aplicaciones acerca de esta de la regla de la potencia inversa, pues les presento esos dos tipos de ejercicios que va a ser con negativos y fraccionales, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo que teníamos inicialmente, pues x elevada a la 3 cuartos, diferencial de x, obviamente lo vamos a integrar, y entonces va a ser lo mismo, ¿no? De 7 cuartos, eh, creo que no, de 3 cuartos, perdón. Entonces tenemos 3 cuartos a la que está elevada y le sumamos uno, que en este caso, para no complicarme la vida, es como 4 cuartos. Entonces queda como 7 cuartos elevada sobre 7 cuartos, ¿no? Entonces aquí lo desarrolló de cierta manera para que se vea como si fuera la ley del sándwich. Solamente uno por 4 va a quedar 4 y uno por 7 es 7, ¿no? Y obviamente ya más la constante de integración y quedaría ese resultado. En el caso de las potencias inversas, pues aquí como no tenemos un menos uno, entonces no hay problema. Entonces solamente es x a la menos 3 más uno entre menos 3 más uno, que quedaría como x a la menos 2 y sobre menos 2, ¿no? Y obviamente más la constante de integración. Después tenemos un ejercicio con la regla de la potencia inversa, pero aquí ya hay sumas y múltiplos. Entonces, pues hay que aplicar la integral para cada uno de las x. Entonces, por ejemplo, pues tenemos al principio menos 2x a la 4 y pues salen los coeficientes y hay que sacar la integral de cada x. Entonces, por ejemplo, tenemos primero menos 2, pues ya salió de la integral, y ahora hay que sacar la integral de x a la 4. Sumamos 1 para la potencia, queda x a la 5 y se divide también entre x a la 5. Bueno, entre 5, y nos quedaría menos 2 entre 5. Después hacemos lo mismo con los demás números, sacamos la integral de x a la 2, sumamos 1, tenemos x a la 3 y se divide entre 2 más 1, 3. Y luego finalmente tenemos menos 5 únicamente y hay que obtener la derivada nada más de 1, perdón, la integral nada más de 1 y pues eso sería x. Bueno, y ahora va a ser, continuamos con esto de la regla de la potencia inversa y ahora va a ser al volver a escribir antes de integrar para que no hagamos como un proceso más largo, ¿no? Entonces, pues tenemos esta integral que es de menos x cuadrada más x sobre x cuadrada y digamos que separamos pues, en fracciones, ¿no? De menos x cuadrada sobre x a la cuarta más x sobre x a la cuarta diferencial de x, ¿no? Entonces realizamos esas operaciones que sería, obviamente por lo de los exponentes de 2 menos 4, pues va a quedar menos 2 y aquí menos 3, ¿no?
Y esto ya lo podemos integrar como se los mencioné ahorita, ¿no? Entonces, como no es menos uno, pues ahorita no nos preocupamos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, menos 2 más uno, pues quedaría menos uno sobre menos uno, y eso se va a hacer positivo. Entonces quedaría como x a la menos uno. Y en esa parte pues sería menos 3 más uno, pues menos 2. X a la menos 2 es menos 2, ¿no? Y quedaría como esto realmente. Y esto sería una respuesta correcta, pero Khan Academy nos pide como reescribirla. Entonces quedaría como uno sobre x para eliminar esta potencia negativa, igual acá, menos un medio de, bueno, uno sobre 2 veces x cuadrada, ¿no? Para eliminar ese cociente negativo. Aquí vamos a revisar cuál es la integral de e a la x y la integral de 1 sobre x. Como ya dijimos, pues tendría que ser la integral de x menos 1, pues no podemos hacer lo mismo de sumar. Entonces, la integral de 1 entre x sería el logaritmo de x, y recordemos que la derivada de a la x es de a la x, entonces es lo mismo para la integral. Solo hay que sumar una constante. Entonces, el ejercicio es menos 2e a la x menos 6 entre x. Entonces, prácticamente, pues, e a la x se quedaría igual. Solo sacamos la constante de la integral y así queda al final. Después tenemos 6 sobre x. Sacamos el coeficiente, que es menos 6. Integramos 1 sobre x, y 1 sobre x es el logaritmo de x. Entonces la respuesta correcta sería la segunda. Y bueno, continuando como integrales indefinidas, ahora vamos a ver la de seno y coseno, que acá del lado izquierdo pues les coloqué una imagen que es como un formulario de integrales, si lo quieren ver de cierta forma, donde por ejemplo la integral del seno pues va a ser el menos coseno de x más una constante de integración, y como pues, ya lo vieron en Khan Academy, pues tiene que ver mucho con la derivada, ¿no? Y ahí ahí lo pudieron ver como si derivamos esto, pues nos da esto y todo el rollo, ¿no? Es lo de la antiderivada. Entonces les coloqué dos ejercicios respectivo de seno y coseno. En el caso aquí va a ser la integral de 16 veces el coseno de x diferencial de x. Y acá está en esa parte de abajo, en donde pues obviamente vamos a sacar el 16 como constante. Y ahora sí podemos integrar el coseno, ¿no? Que como les digo va a ser el seno de x, y ya solamente va a ser 16 por el seno de x más la constante de integración, ¿no? Y ahora en ese ejercicio va a ser la integral de 10 veces el seno de x diferencial de x, que va a ser igual de sacar el 10 de la integral y luego integrar seno, que va a ser menos coseno. Entonces ya quedaría como menos 10 veces coseno de x más la constante de integración. Para el siguiente ejercicio ya vamos a definir la integral. Entonces, primero nos piden que obtengamos pues la regla de la potencia. Entonces, sería x a la menos 3 más 1, tenemos menos 2, y se divide entre x menos 2, y pues eso nos da menos 3x a la menos 2. Y esta tiene que ser evaluada entre menos 1 y menos 2. Entonces sustituimos primero con menos 1, y a eso se lo vamos a restar a menos 2 para obtener la integral en ese espacio solamente. Entonces cuando la evaluamos en menos 1 nos da menos 3, y cuando la evaluamos en menos 2 nos da 0.75, y bueno, es menos 0.75, y ya aparece como una suma, y el resultado es menos 2.25. Y aquí continuamos con esto de integrales definidas. Y como les mencionaba ahorita, hay que hacer más simple la expresión, porque si no nos complicamos mucho la vida, ¿no? Entonces, pues tenemos la integral definida de menos 5 menos 1 de x a la sexta menos 25 x a la cuarta sobre x a la 6, ¿no? Entonces,
separamos en fracciones como hace ratito. Entonces x a la 6 sobre x a la 6 menos 25 x a la cuarta sobre x a la 6, diferencial de x. Entonces esto se convierte en 1 menos 25 sobre x cuadrada, ¿no? O que se puede escribir igual como x a la menos 2. Entonces, pues esto lo integramos y de la constante pues va a ser 1x y esta va a ser de 25x, ¿no? Y ya establecemos los límites de menos 5 a menos 1, primero de menos 1 y después a menos 5, es solamente sustituir para que nos dé un valor de menos 16. Ahora en esta parte de integrales definidas vamos a ver funciones definidas por partes. En este caso nos están dando una función que es de valor absoluto. Entonces hay que evaluar la integral definida de 1 a menos 3. Puedes pasar a la siguiente, donde está el procedimiento. Primero tenemos que evaluar en dos funciones distintas. Si igualamos toda la función absoluta a 0, nos daría un valor de x igual a menos 1. Entonces hay que evaluar 3x más 3 para x cuando es mayor o igual a menos 1 y menos 3x menos 3 para cuando x es menor a menos 1. Entonces en este caso pues tenemos nuestra integral definida de 1 a menos 3, que sería lo mismo si lo sumáramos como la integral de 1 a menos 1 más la integral de menos 1 a menos 3. Y pues hay que evaluar cada una. Cuando evaluamos la integral de 3x más 3, pues sumamos x más 1, tenemos 2 y también tenemos que dividir entre 2. Entonces tenemos 3 medios de x cuadrada más integramos este 3 por 1. Recuerden que el 1 se integra como x. Entonces evaluamos de 1 menos 1 y obtenemos que 6. Hacemos lo mismo con la otra función que teníamos y en este caso tenemos menos 3 por x y sumamos x más 1, que es 2, y también dividimos entre 2 y tenemos menos 3 por 1, la integral es x, y evaluamos esto de menos 1 a menos 3 y también nos da 6. Entonces al final hay que sumar ambas partes de la integral para obtener la integral completa y la respuesta es 12. Y aquí ya vamos a estar hablando del cambio de variable definiendo u. Y en ese problema, pues dice, se le pidió a True encontrar la integral de 20x cúbica más 8 sobre 5x a la cuarta más 8x más 3 diferencial de x por medio del método de sustitución, ¿no? Entonces sería por medio del cambio de variable. El problema nada más nos pide definir u, que sería pues esta variable. Entonces, si vemos la integral, pues vemos que una de estas es la derivada de otra, ¿no? Como lo sería esta, si derivamos esta parte de abajo, pues nos va a dar lo de arriba, ¿no? Entonces podemos definir u como este denominador de la integral, como 5x al 4 más 8x más 3. Y si esto lo integramos como diferencial de u sobre diferencial con respecto a x, pues entonces sería 20x a la cúbica más 8, ¿no? Entonces, como ya hemos visto cómo se deriva, ¿no? Y como lo plantean en Khan Academy, pues hay que ver esto como si fuera una fracción como tal, aunque no sea, no lo sea. Pero entonces sería como diferencial de u va a ser igual a 20x a la 3 más 8 por diferencial de x. Y si vemos es como si fuera toda esta parte de acá arriba. Y simplemente sustituimos acá el u, ¿no? Entonces, como todo esto es diferencial de u, yo pienso que si ven mi, mi puntero, si no ahorita lo pongo. ¿Ya? Entonces, pues sí, todo eso sería como de u, entonces nada más nos quedaría como de u a la menos 1 y ya lo integramos esta parte, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de u, más una constante de integración y volvemos a regresar la variable original. Entonces sería el logaritmo natural del valor absoluto de 5x a la 4
más 8x más 3 más esta constante de integración, ¿no? Porque es una integral indefinida. En este caso ya vamos a sacar toda la integral indefinida con el cambio de variable. Entonces nos dan, hay que sacar la integral indefinida de logaritmo natural de x al cuadrado sobre x. En este caso, pues dividimos, bueno, más bien transformamos la expresión a logaritmo natural de x al cuadrado por 1 sobre x. Y de esta manera podemos tener la variable u como logaritmo de x y la derivada de u como 1 sobre x. Entonces, cambiamos la variable y nos quedaría como la derivada de u al cuadrado por du. Y obtenemos la antiderivada de esta expresión, que sería u al cubo sobre 3. Y ya nada más sustituimos los cambios de variable que habíamos hecho. Sustituimos u por logaritmo natural de x y esta es la expresión que nos queda. Y ahora pues vamos a incluir esto de cambio de variable, pero ahora las integrales definidas. En este caso va a ser la integral definida desde 0 a un cuarto de 8x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrada, ¿no? Entonces pues la escribí aquí, diferencial de x también por diferencial. Entonces es básicamente lo mismo, encontrar cuál es u. Y aquí definimos u como lo de dentro de lo de la raíz, como 1 menos 4x cuadrada. Lo derivamos y quedaría como menos 8x cuadrada. Y quedamos como si fuera menos diferencial de u, 8x por, por el diferencial de x, porque aquí no están en negativo, ¿no? Entonces ya sustituimos acá el valor de u, lo integramos como lo hemos estado haciendo. Entonces, obviamente subo esta parte porque sería u a la 1 medio y lo subo como u a la menos 1 medio, ¿no? Para que no quede en fracción. Entonces, este 8x por diferencial de x se convierte en menos diferencial de u. Esto de u menos 1 a la menos 1 medio, pues lo integramos y quedaría como menos 2 u a la 1 medio. O se describiría como menos por ese menos diferencial de u que inicialmente hicimos. Como menos 2 veces la raíz de u, que sería 1 menos 4x cuadrada. Y aquí viene lo diferente, ¿no? Que vamos a definirlo en sus valores de integración, que sería de 0 y un cuarto. Entonces lo sustituimos, esto nos da menos raíz de 3 y esto más 2, y esta sería la respuesta correcta. Ahora pasamos al método de integración mediante división larga. Lo que hay que hacer en este caso es, nos dan esta función y hay que hacerla más simple para que la integración sea más fácil. Entonces dividimos la parte de arriba entre la parte de abajo y nos queda esta expresión. Hay que buscar eh, bueno, hay que dividir esta función. Entonces tenemos 2x más 3. Para eliminar el 2x al cubo, pues hay que multiplicar por x cuadrada. Entonces nos queda 2x al cubo más 3x cuadrada, pero todo en la división todo cambia a negativo. Entonces nos quedaría, pues el 2x al cubo se eliminaría y quedaría 7x cuadrada menos 3x cuadrada y eso nos da 4x cuadrada. Ahora buscamos para eliminar el 4x cuadrada hay que multiplicar 2x por 2x. Entonces tenemos 2x por 2x más 3 nos daría 4x cuadrada más 6x. De nuevo restamos y obtenemos menos 4x. Ahora, ¿por qué hay que multiplicar 2x para eliminar el 4x por menos 2? Menos 2 por 2x más 3 nos quedaría menos 4x menos 6. Todo se resta y el residuo sería 15. Ahora que ya tenemos esta expresión, pues vamos a reescribir la integral y vamos a integrar cada x. Obtenemos la integral de x cuadrada
pues es x al cubo entre 3. La integral de 2x, pues sacamos x de la integral y integramos como x cuadrada sobre 2, pero ya nos quedaría 2 sobre 2, entonces queda como 1 ahí. Después tenemos menos 2 y la integral de 1. Recordemos que la integral de 1 es x y nos queda como menos 2x. Ahora es la integral de 15 sobre 2x más 3. Hay que sacar 15 y sacamos la integral de 1 sobre 2x más 3. Eso sería primero, hay que sacar la integral de 2x, que sería un medio, y después la integral de 1 sobre 2x más 3, que sería el logaritmo de 2 por x más 3. Entonces ya tenemos aquí al final toda esta respuesta y sería igual a la que tenemos primero. Y bueno, como último ejercicio tenemos esto de integrar al completar el cuadrado. Y platicando con mis compañeros, como que estaba un poco complicado, ¿no? Entonces dice, evalúa la integral de 1 sobre 3x cuadrada más 6x más 78 por dx. Y aquí el chiste es conocer lo de arco tangente, ¿no? Porque así es como lo plantean en cada academia, ¿no? Y lo de arco tangente pues, sería la integral de 1 sobre x más h, eso elevado al cuadrado, más k elevado al cuadrado, ¿no? Por dx, que sería 1 sobre k con tangente de x más h sobre k más la constante de integración, ¿no? Y solamente hay que, digamos, transformar toda esta, todo esto de adentro que tenemos para que nos quede de esta manera, ¿no? Entonces por eso se llama completar el cuadrado, porque tenemos que encontrar el cuadrado de esto, ¿no? Entonces, si lo hacemos, si separamos este 3 y buscamos, digamos, sus múltiplos, pues nos quedaría como 3 por x más 1, eso elevado al cuadrado, y nos quedaría como también 25, pero lo elevamos de 5 al cuadrado, pues sería 25, ¿no? Y esto, pues, digamos que interfiere en lo que inicialmente queríamos de esta fórmula, digamos, ¿no? Entonces sale de la integral como una constante que sería como 1 sobre un tercio, y ahora sí nos queda esto. Entonces aquí podemos ver que 1 pues va a ser h, digamos, el 5 va a ser k, siguiéndonos en esta, entonces ya solamente como que seguimos esta fórmula, digamos, entonces quedaría 1 sobre k, que sería k, lo definimos como 5, entonces sería 1 entre 5, arcotangente de x más h, que sería 1 sobre k, ¿no? Que sería 5, más su constante de integración, y solamente multiplicamos esto de un quinceavo del arcotangente de x más 1 sobre 5, más la constante de integración, y ya sería toda la integral de todo esto. Entonces, me parece que es todo, no sé si queda algo más. No. No, ya Entonces, es todo. cualquier cosa que quieran, alguna duda o algo, pues yo creo que nos pueden mandar mensaje y ahí vemos, nos hacemos bolas. Pues muchas gracias. Gracias.